La voz de Dios resuena insistentemente en su iglesia, queriendo asentarse en nuestros corazones y desde allí transformar la existencia. Escuchemos hoy su voz con el mensaje de fe y esperanza de esta semana. Ahora te dejamos con Henry Batista. Hermanos y hermanas de Gran Familia, bienvenidos a este mensaje de esperanza de esta semana. Te saluda tu hermano como siempre, Henry Batista, de los estudios de ITV, y me place en el día de hoy pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes de manera muy especial a esas familias que poco a poco han ido enterándose de nuestra programación, de nuestro canal, y pues han adquirido el canal ya a través de su televisor inteligente o a través de nuestra aplicación para iPhone, para Android, para Roku, para Apple TV, y nos están dando la oportunidad de servirles. Seguimos en medio de la pandemia, seguimos atravesando esta situación crítica y delicada a nivel mundial. No hay día que a través de los medios de comunicación o en una conversación no se toque el bendito tema de la pandemia. Pero hay otros tipos de pandemia, hermano, que también poderosamente está llamando mi atención. Y es una pandemia que me invita ya no solamente a utilizar un tapabocas, ¿no?, para protegerme y para proteger a los demás, sino que son pandemias que yo creo, como decía un obispo y decían varios sacerdotes estos días, es necesario empezar a utilizar un tapaojos para nosotros poder interiorizar, mirar lo más profundo del corazón y en discernimiento comenzar en el espíritu a buscar las herramientas para levantarnos, para ponernos de pie. En este día de hoy pues quiero hablarte acerca de la pandemia en la familia o el coronavirus en la familia. Es indiscutible, hermano mío, hermana de mi alma, que estamos viviendo tiempos marcados por la crisis. Tiempo donde, hermano, la situación nos está obligando a ir pensando en hacer recortes, donde a nivel mundial estamos atravesando problemas económicos que se han ido convirtiendo en una pesada carga en la vida de muchas personas. Y lógicamente, con los pies sobre la tierra, esto está generando situaciones de verdadera angustia y de mucho estrés que está marcando la relación de familia. Y es un tema actual, hermano, y usted sabe que es así. Usted como esposo sabe que lo que acabo de expresarte es una realidad. Actualmente estamos viviendo, hermano, que estamos como en un callejón sin salida, donde actualmente incluso políticos que tú lo veías antes hablar con tanta seguridad como que dan la impresión de que están perdidos en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces esto está generando situaciones, repito, de una verdadera angustia y de muchísimo estrés. Estrés es la palabra, estrés. La gente está viviendo como si estuviera, hermano, metida en un callejón que no tiene salida. La gente anda buscando una solución que les permita resolver tanto sus problemas de salud como su situación emocional, como su situación espiritual, y lógicamente en los medios están apareciendo, hermanos, remedios y soluciones de todo tipo. Fuerzas ideológicas tratando de darle respuesta al hombre en su estrés, en su desesperación y en su vacío. Y en el fondo son gente que quieren aprovecharse de ese otro tipo de pandemia. Ideologías que le están haciendo mucho daño a la familia, hermano, cristiana. Pero también de la misma manera han surgido tantos remedios que es increíble, hermanos, los disparates que la gente anda llegando a creer. Esta misma semana, vía telefónica, me hablaba el hermano Augusto Maquín desde Guatemala, que es uno de los oyentes pues más viejitos que tiene la radioestación, ya que nació pues
hace casi 14 años junto con la radioestación y era de los fieles oyentes. Y estos días, pues debido a la pandemia, volvió a recordarse de nosotros en Guatemala, volvió a sintonizar la radio, está llenando su casa a través de esta fuente de evangelización, a través de esta ventana abierta al Espíritu Santo, y eso le ha movido a estar en comunicación con nosotros. Y precisamente en una llamada telefónica que me hacía en el programa Jesús Quiere Sanarte, programa que transmitimos a través de Radio Inmaculada diariamente a partir de las 10 de la mañana, estoy estrenando nuevo horario con todas estas situaciones y cambios. 9 de la mañana la Santa Eucaristía, que es la misma que estamos transmitiendo a través de Inmaculada TV. Puedes escucharla a través de la radio, y luego de la Santa Eucaristía viene pues un pequeño segmento musical, y luego me integro con Tu Retiro Diario en Casa. Y en ese programa el hermano Augusto me llamaba de Guatemala y él me decía: hermano Henry, es increíble cómo la gente anda de confundida creyendo en todos los disparates que ven en internet. Hermano, la gente está buscando salida, es una realidad. La gente está angustiada. La gente tiene miedo y hay muchos que se están aprovechando de la ingenuidad de la gente. Y él me decía, una hermana se comunicaba conmigo preguntándome que si una receta que alguien le había mandado por WhatsApp, yo consideraba que eso funcionaba. Y supuestamente la famosa receta era que tú cogías 2 pelos de tu cabeza, lo hervía, te hacía un té con eso y te lo tomabas, y supuestamente eso servía para acabar con el coronavirus. Hermano, en lo que anda creyendo la gente. Pero vuelvo y repito, es entendible. No justificable, hermano, pero es entendible. La gente anda buscando solución a su problema. Anda buscándole respuesta a sus problemas. Y la gente está desesperada. Y hay mucha gente que con tal de conseguir rating, hermano, porque un mensaje de esa índole, que alguien lo recibe, lo multiplique, al que lo creó le está creando muchísimo rating. Y eso es un revenue económico para esas personas en los medios de comunicación, sin importarle de qué manera está afectando emocional, espiritual, físicamente a alguien que anda creyendo en todo esto que no tiene fundamento. Hermano, no es fácil. Ciertamente hay que reconocerlo. Cuando vienen pruebas económicas, físicas, morales, espirituales, en medio de la desesperación, hermano, se entiende. El hombre quiere respuesta. Hermano, y lógicamente no estamos diciendo que lo que se está viviendo a nivel mundial sea fácil. Hermano, no es fácil. Nosotros te entendemos y por eso estamos aquí en este maravilloso día de hoy. Me hace recordar que Cristo Jesús, pues a través de esa experiencia vivida con sus discípulos, nos enseña a nosotros qué hacer como cristianos en medio de los problemas. ¿Qué podemos hacer, hermano Henry? ¿Qué podemos hacer, familia de Inmaculada TV? Hermano, llevar los problemas a Cristo, incluyendo, por supuesto, ese problema matrimonial. Debido al estrés, hermano, hay matrimonios que están en crisis. Debido a la situación económica, hay familias que están atravesando, hogares que están atravesando momentos de crisis. ¿Qué podemos hacer, hermano? Llevarlo todo a los pies de Cristo. Incluso permitir que esa palabra de Dios ilumine nuestras vidas, porque en la palabra de Dios, hermano, lo mismo que en la fe, hay respuesta para esa situación que estamos atravesando. Coge la palabra de Dios, léela, órala, pide la efusión, pide la guía del Espíritu Santo, hermano, y ese Espíritu de Dios va a transformar tu corazón y va a cambiar tu mente. Nosotros estamos metidos, hermano, en el mismo barco que tú. Esta pandemia nos ha demostrado, como decía esta misma semana en el programa Jesús Quiere Sanarte, nos ha demostrado la fragilidad del ser humano. Nos ha demostrado que en este planeta Tierra, hermano, no hay distinción. Todos somos iguales. Pero como hombres y mujeres de fe, hermano de mi alma, hay que buscar en la palabra de Dios una respuesta que nos ayude a salir de estas situaciones que estamos viviendo. Esa palabra de Dios que, hermano, a través de la historia ha sido luz en el sendero de millones y millones de personas. O como dice el salmista en el Salmo 118, 105,
118, versículo 105. Esa palabra de Dios es luz en mi sendero, es lámpara para nuestros pasos. Hermano, ¿cómo nos enseña a nosotros la Biblia, la palabra de Dios, a enfrentar los problemas en la vida, especialmente los problemas familiares y los problemas económicos? Pues precisamente en este espacio permíteme compartir contigo algunos aspectos, hermano, que pueden ser de mucha luz a través de la palabra de Dios sobre estos temas de vital importancia. Y ojalá y es mi esperanza que traiga paz y sosiego, traiga luz a tu situación. Voy a utilizar números para precisamente abarcar brevemente estos puntos esenciales. Hermano, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Hermano, para un cristiano, lo primero es el reino de Dios. Dice el Señor en su palabra, busca primero el reino de Dios. Hermano, Cristo es claro. Nosotros no podemos andar agobiándonos la vida pensando, pero ¿y qué voy a comer el mes que viene? ¿Qué voy a comer mañana? Como dice la Biblia, no se preocupen, no se agobien pensando qué comeré, qué vestiré. No, hermano. ¿Cómo resolveré mi día a día? Mira, hermano, el Dios que te ha cuidado hoy es el Dios que te cuidará mañana. Incluso el mismo Jesús da la garantía y nos ha puesto como ejemplo, hermano, a las aves del cielo. Nos ha puesto de ejemplo a los lirios del campo. Hermano, el Padre Celestial, ese Padre providente, ese Padre bueno, conoce de antemano lo que requerimos para vivir, lo que necesitamos. Él conoce por lo que estamos viviendo. Hermano, porque lo que la actitud básica del cristiano, y es nuestra característica, tiene que ser precisamente esa confianza que se traduce en fe y que se traduce en un abandono total en esas manos amorosas de Papá Dios que no nos abandona. San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Hermano, San Mateo 6:25. Entonces, hay una condición, hermano, y escríbelo porque lo estás necesitando. Hay una condición. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Henry, ¿cómo así? Hermano, en nuestra lista de prioridades, que son muchas, lo primero para un cristiano maduro, para ti y para mí, para nosotros, tiene que ser hacer la voluntad de Dios, vivir según la norma del Evangelio, siguiéndole los pasos a Cristo Jesús. ¿Qué hacía Henry antes de la pandemia? ¿Qué hacía Henry antes de una crisis económica? ¿Qué hacía Henry antes de un problema de salud, hermano? Orar, pedir la intercesión de la Virgen, la intercesión de los santos, la intercesión de mi ángel de la guarda. ¿Qué hacía yo antes de la pandemia? ¿Qué hacía yo antes de la crisis, antes de los problemas? Ir a misa diario, hacer el Santo Rosario, orar en familia. ¿Qué tengo que hacer durante la pandemia? Hermano, seguir buscando de Dios, escudriñar la palabra, llenar mi casa de la presencia de Dios, ahora a través de la televisión también, porque no hay excusa. Ir a misa, hacer el Santo Rosario, pedir oración. Hermano, es simple, lo mismo que tú hacías antes, seguirlo haciendo hoy. Henry, pero no hay grupo de oración, hermano. Es que para que Dios se manifieste es esencial, es una parte de nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento. Pero es que tú puedes orar sin necesidad de estar congregado en comunidad hasta que todo vuelva a la normalidad. Y eso no te impide, hermano, las iglesias están abriendo. Eso no te impide sacar un momento. Incluso, déjame decirte que ahora mismito yo evalúo y uno de los lugares más higiénicos y más limpios y más confiables es la iglesia católica. Más que un supermercado, más que una tienda, más que una playa, más que un hotel, más que tu propio carro. Hermano, porque después de cada misa, y me consta,
regla de la ciudad, la iglesia la están limpiando cuidadosamente después que cada persona entra y sale a la casa de Dios. Entonces, qué diferente. Hay una imagen preciosísima que quiero darle gracias al Señor porque he tenido la oportunidad incluso de compartirle esta semana con mi gente que amo, y el equipo de producción me ha dado el regalo de encuadrar esa fotografía y tenerla con nosotros hoy en cabina. Hermano, hay una diferencia en una vida con Dios y una vida sin Dios. Ahí está la imagen. Una vida sin Cristo, hermano, es como un vaso de agua donde nosotros nos estamos ahogando. Es la realidad de la pandemia sin Dios. Una vida con Jesús, hermano, es el mismo vaso, es la misma agua, pero la vida es más llevadera, hermano, porque con Dios todo es mejor. ¿Usted cree que Odalis no tiene problemas económicos? ¿Que Odalis no tiene sus hijos, tiene sus nietos arriesgando su propia vida? Miembros de la familia que se han quedado sin trabajo, gente amada que han fallecido por la pandemia. Lo mismo que yo, lo mismo que Seidi, lo mismo que Orlando, lo mismo que Leonor, lo mismo que mi párroco, lo mismo que el obispo. Esta semana estoy orando mucho por el Papa Emérito Benedicto XVI, que acaba de perder a su hermano querido, el único miembro que le quedaba de la familia. Hermano, y que incluso arriesgando su salud, hizo un viaje a Alemania para ir a verlo hace 2 días, 3 días atrás. Y ya hoy ha recibido la noticia de que su hermano partió. Hermano, estamos en el mismo vaso de agua. La diferencia es que mi vida con Cristo es más llevadera. Cristo me ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia. Hermano, en mi lista de prioridades no es la renta. Eso es necesario, no estoy diciendo que no. No es el trabajo, eso es necesario, no estoy diciendo que no. No es la comida, no es la ropa. Hermano, lo más necesario, primero, buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a lo que Cristo manda. Me hace recordar lo que decía la Virgen María: hagan lo que Él les mande. Allí en las bodas de Caná, hermano, es la norma del Evangelio, seguir a Jesús por encima de todo. Y entonces sí, todo lo demás se nos dará por añadidura. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Hermano, y eso es una garantía. Eso es una promesa de Cristo, y yo doy testimonio ante el mundo de que eso se cumple, porque yo lo estoy viviendo. No en la pandemia, hace 15 años, incluso mucho más, 30 años atrás que le entregué mi vida a Cristo, me he ocupado de sus cosas y el Señor se está ocupando de la mía. Es el primer punto. Caramba, el tiempo vuela. Cuando yo entro aquí como que me adelantan el reloj. Odalis, me adelantó el reloj, caramba. Hermano, el segundo punto, trabajar. Hay que trabajar. Henry, pero me cesaron, hermano, salga a limpiar el patio. Pinte con la pintura vieja que tiene en el basement las ventanas que le hacía falta. Ponga el clavo donde le hacía falta. Súbase a limpiar el techo. Limpie el carro. No se quede trancado en su casa, encerrado. La palabra de Dios enseña que el medio normal para yo ganarme el sustento diario, el sustento de cada día, es el trabajo. Hermano, no estoy hablando del empleo, del trabajo. Que no está yendo a la factoría, limpie la casa. Lave la ropa, organice el closet, desempolve los rincones de la casa que tiene meses por falta de tiempo, que no desempolvaba. Hermano, pero no se encierre. Este es un principio, hermano, que rige a toda la estirpe de Adán. O sea, a todos los hijos, ese soy yo. Tenemos que ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Génesis capítulo 3, versículo 19. Hermano, y de esa manera, el trabajo forma parte de la vocación humana universal. Vayan, dice nuestro Creador, y sometan la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Hermano, puede ser que la pandemia no te permita ir a tu empleo habitual, pero eso no te impide trabajar. Eso no te impide levantarte cada día a asumir una responsabilidad. Eso no te impide trabajar por mejorar tu bienestar, tu salud, tu matrimonio, tu relación, tus hijos, tu familia.
Por eso, en medio de esta situación, hermano, es tiempo de que tomemos una actitud de abandono, porque eso es la fe madura, de confianza, como nos aconseja nuestro Señor Jesucristo, que lógicamente no nos exime del deber de nosotros trabajar. Al contrario, nos suma un esfuerzo y nos da inteligencia para eso, para que de esa manera logremos satisfacer las necesidades de nuestra vida. Por ende, hermano, tú eres un cristiano. Estoy hablando con cristianos. Para un cristiano maduro en su fe, el trabajo, sea en la casa, sea con los hijos, sea en la familia o el empleo, porque a veces pensamos que trabajo solamente es empleo. El trabajo, hermano, no es un castigo de Dios. Es un modo de mantener la salud emocional. Es una manera de servir a la comunidad y es una fuente de bendición. Por ende, que quede claro, hermano, trabajar no es un castigo. Trabajar estos días en tu casa no es un castigo de Dios. Ay, ¿por qué Dios está castigando al mundo de esta manera? Hermano, esto no es un castigo. Hay una teología muy positiva del trabajo, donde San Pablo incluso nos ha dado el primer ejemplo. San Pablo compartía el oficio de la predicación con el arte de tejer tiendas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Por eso, hermano de mi alma, el mismo San Pablo incluso nos previene, y en medio de esta pandemia, qué bien nos cae esto, nos previene de la tentación de ser negligentes en la tarea, o haraganes, como dice el dominicano. ¿Usted sabe lo que es un haragán? Hermano, un haragán es un negligente que quiere pasarse el día tirado en una silla, en un rincón, en una osadía sin hacer nada. Hermano, eso no es de cristiano, eso es un peligro. Eso es un peligro. El que no trabaje, dice San Pablo, que tampoco coma. El que no trabaje, que no coma. Hermano, y San Pablo nos exhorta precisamente a que un cristiano maduro tiene que trabajar con sosiego para justificarse su propio pan, ganarse el pan de cada día y no convertirse en una carga absolutamente para nadie. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 al 12. Por eso, hermano de mi alma, si perdiste tu empleo en medio de la pandemia, eso no significa que tú no tengas trabajo. Al contrario, ¿cuántos meses y años tus hijos, hermano, abandonados por tu exceso de trabajo en tu empleo? Pues ahora aprovecha. Hermano, busca colocarte, busca qué hacer, busca en qué ocuparte. Y algo muy importante, es un tiempo incluso para que cada uno de nosotros empiece a descubrir su talento. Hay una parábola maravillosa que lleva ese mismo título, la parábola de los talentos, donde Cristo Jesús nos ha dicho que cada uno de nosotros se nos ha confiado unos dones. Hermano, y hay una misión que quizás debido a tu empleo tú nunca lo descubriste. La misión tuya y mía es descubrir cuál es mi talento, cuál es mi don, hermano, y comenzar a crecer en eso, para que la gracia divina, la gracia de Dios se multiplique en nuestras vidas. Dice el Señor en San Mateo 25, 14, 30, salgamos a negociar el talento para que se multiplique, para que aumente y de esa manera recibir mucho más. Por eso, hermano, por último, estoy cerrando. Estoy más que convencido de que esta parábola, que encierra un gran secreto, incluso para que podamos prosperar económicamente, y es descubrir ese propio talento. ¿Cómo? Hermano, orando, discerniendo, haciendo silencio. Aprovecha la pandemia y una vez que lo descubra, pide la gracia para ponerlo a trabajar, ponerlo al servicio de los que te rodean, de tu familia, de tu esposa, para tu propio bienestar, de tu esposo, de tus hijos. Lamentablemente muchos hacemos como aquel siervo perezoso de la parábola. Hermano, escondemos los dones que hemos recibido, lo enterramos y en eso se refleja precisamente en los resultados que estamos obteniendo. Y por último, hermano de mi alma, por último, yo te invito a orar un poquito más. Nos está haciendo falta oración.
Y por ende nos está haciendo falta Espíritu Santo. Y por ende nos está haciendo falta discernimiento. Hermano, con razón. Hay tanta gente hoy que parecen títeres, llevados, arrastrados por cualquier viento, por la falta de oración, por la falta de Espíritu Santo, por la falta de discernimiento. Cristo el Señor nos ha enseñado, hermano, en el Padre Nuestro, a pedir el pan de cada día. San Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. De esta manera, entonces llevamos a la oración esas necesidades matrimoniales, familiares, económicas, para que sea el Señor Padre Providente que nos socorra y provea nuestro sustento. Hermano, porque cuando nosotros oramos, por lo menos estoy hablando con gente de fe, nosotros sabemos que Dios conoce de antemano, como dice San Mateo 6, capítulo 6, versículo 8, ese Padre bueno sabe de antemano, conoce de antemano lo que necesitamos. Por eso, si nosotros sentimos que el Señor, hermano, se toma su tiempo en atendernos, recordemos que Jesús incluso nos exhorta a persistir en la plegaria, a seguir pidiendo como aquel amigo inoportuno en medio de la medianoche. San Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. O como aquella pobre viuda que va frente a un juez injusto a pedirle y a pedirle, a pedirle y a pedirle que le haga justicia. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Por eso, hermano de mi alma, si tenemos que seguir enfrentando una situación económica, una situación emocional, una situación de salud que parece insoluble, ¿qué podemos hacer? Concluyo, hermano, vamos a pedirle a Dios en primer lugar, como Salomón, el don de la sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. A fin de que podamos encontrar una salida al problema que nos agobia, porque en esta vida todo problema tiene solución. Por eso nunca olvidemos que para Dios, como dice San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Hermano, y que todo es posible para el que cree. San Marcos capítulo 9, versículo 23. Por eso presentemos al Padre lo que nos está preocupando, como dice Filipenses 4:6, y esperemos, como decía San Padre Pío, en su gran misericordia que siempre se manifiesta en el momento oportuno. Y algo muy importante, hermano, de todo lo que Dios te ha dado para que se multiplique, compártelo con el que más lo necesita en tu familia, en tu vecindad y en tu comunidad. Y con todas estas herramientas te garantizo que vas a poder rebasar esta pandemia y no te ahogarás en un vaso de agua. Hermano, porque es muy diferente una vida sin Jesús a una vida con Jesús. Porque con Cristo, con Dios, todo es mejor. Hasta la próxima semana. Bendiciones. La voz de Dios resuena insistentemente en su iglesia, queriendo asentarse en nuestros corazones y desde allí transformar la existencia. Escuchemos hoy su voz con el mensaje de fe y esperanza de esta semana. Ahora te dejamos con Henry Batista.